Muy buenos días, maestra. A continuación, expondremos el tema que nos correspondió, el cual se titula Evolución tectonometamórfica de las rocas metamórficas de la formación Silgara en el suroeste del macizo de Santander, en los Andes colombianos. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Sergio Castro, Michael Fukene, Diana Miranda, Karen Camacho y Karina Monqui. Iniciamos con el entorno geológico del macizo. Este macizo se encuentra situado en la cordillera oriental, viene con dirección norte-este y suroeste. La cordillera se divide en la cordillera de Berija y en los Andes de Mérida de Venezuela con dirección este-norte-este, oeste-sur-oeste. El complejo metamórfico, según Ward et al., que viene del francés, se encuentra dividido en tres formaciones: la formación Bucaramanga, la formación Silgara y la formación Ortoneis. En este caso nos centraremos en la formación Silgara, como su título así lo manifiesta. Igualmente, pues haremos una breve descripción de cada una de las formaciones. La formación Bucaramanga consiste principalmente en neises pelilíticos con cantidades menores de anfibolita y ortoneis. Estas rocas prácticamente se metamorfosearon a altas temperaturas, ya que parte de ellas son migmatíticas. En cambio, la formación Silgara es una secuencia metamórfica de grado medio que consiste en rocas pelíticas con intercalaciones de rocas máficas intruidas por granitoides y gravos. La formación ortoneis, en cambio, generalmente muestra una formación y una foliación y lineamiento similar a las de las rocas metamórficas circundantes, que son las de la formación Bucaramanga y de la formación Silgara. La orogenia del Caledonia en los Andes colombianos tuvo lugar a fines del Silúrico y se caracterizó por plegamiento, metamorfismo y levantamiento. En la presentación se puede visualizar el mapa geológico generalizado del mapa del macizo de Santander, en donde se nos hace una descripción muy detallada por segmentos de las rocas y la época en las que se formaron, eh, las rocas que forman hoy en día el macizo de Santander. Entonces, si nos damos cuenta, aparece en la parte de abajo, en la tablita, aparece en inglés y en la parte de arriba aparece en español, como para tener una idea más centrada de qué es lo que nos está mostrando el mapa. Ya entrando en materia, la formación Silgara aflora en la región del Pescadero Aratoca, suroeste del macizo de Santander. Las rocas metamórficas de esta unidad generalmente se encuentran en dirección norte-oeste y sureste y usan desde el sur hacia el oeste. Esta formación se puede dividir prácticamente en rocas desde pelíticas hasta rocas semipelíticas y máficas. Esto entraremos en más detalles con la presentación del compañero que sigue. La formación Silgara se caracteriza por estar fallada por una estructura tectónica que va con dirección norte-oeste-sureste, conocida como la falla Los Santos-Aracota. Las rocas metapelíticas son los principales formadores. En el mapa se muestra a detalle las rocas que forman dicha formación. Las figuras de cuadrado hacen parte de la biotita. Las formaciones en tipo estrella son parte del granate, los triángulos en estauralita, los círculos en silimalita y los círculos abiertos, pues se hace parte de las rocas máficas. Bueno, a continuación vamos a hablar de la petrografía de la formación Silgara, pero antes debemos conocer en qué consiste la petrografía. La petrografía se encarga de describir y clasificar las rocas teniendo en cuenta su composición mineralógica y su estructura. Podemos decir que la formación Silgara se subdivide en dos tipos de rocas, que son las pelíticas y las máficas, las cuales vamos a describir más adelante. Además, podemos decir que los materiales carbonosos se presentan en las rocas pelíticas, mientras que las fenas se presentan en las rocas máficas. Y la formación Silgara ha sufrido diferentes deformaciones, con al menos 3 deformaciones, de 1, de 2 y de 3. Además, ha sufrido un extenso metamorfismo retrógrado durante la última etapa. Bueno, ¿qué son las rocas pelípticas? Las rocas pelípticas son aquellas rocas ricas en minerales de arcilla y silicatos tabulares, como la moscovita y la clorita. Además, son enriquecidos por óxidos de aluminio y potasio.
Bueno, dos tipos de rocas pelíticas son los esquistos y la filita. Los esquistos son un grupo de rocas que se caracterizan por la preponderancia de minerales laminares que favorecen su fragmentación en capas delgadas, mientras que la filita se forma por medio del metamorfismo de los sedimentos pelíticos. Bueno, zona de biotita. Las rocas pelíticas de la zona de biotita son filitas o fine esquistos granulados, caracterizados por un clivaje pizarroso, que se ve afectado por clivajes crenulados posteriores. Bueno, el clivaje pizarroso, S1, que se da debido a la deformación de 1, está definido por clorita y moscovita, mientras que el S2, que se forma por medio de la deformación 2, es paralelo a los planos axiales de los pliegues isoclinales en capas intercaladas ricas en cuarzo, feldespato y filosilicato. Zona de granete. La zona de granete está formada por esquistos de grano fino y medio. El granete suele formar granos ricos en inclusiones euédricas o subédricas, con inclusiones de ilmenita o cuarzo. Bueno, zona estaurolita. Las rocas de la zona estaurolita son típicamente esquistos foliados de grano medio a grueso, pelípticos a semipelípticos que contienen grafito, ilmenita y sulfuro. El granete se presenta como grandes porfiroblastos, mientras que la cianita se presenta como pequeños porfiroblastos. La estaurolita se presenta como grandes porfiroblastos poiquiloblásticos alargados a lo largo de la esquistosidad, que contiene inclusiones de cuarzo e ilmenita, paralelas a la foliación externa. La andalusita se presenta como porfiroblastos alargados alrededor del granete. Bueno, ¿qué es la zona sigimanita? Pero antes de eso, pues queremos darles a entender qué significa sigimanita. La sigimanita es un mineral característico de metapelitas de alto grado de metamorfismo. Bueno, las rocas de la zona sigimanita son esquistos de grano medio con sigimanita como agregados, fibrolíticos en moscovita y cuarzo asociados especialmente con granete. Bueno, y por último vamos a hablar de las rocas máficas, que como hablamos anteriormente, pues es otro tipo de las que subdividen a la formación silgara. Algunos de los tipos de rocas máficas son el basalto y el cuarzo. Estas son ricas en magnesio y hierro. Además, podemos decir que las rocas máficas son esquistos bien foliados, biotita, anfiboles y anfiboles que contienen hornblenda de grado medio. Hay algunos porfiroblastos anfiboles posttectónicos. En cuanto a la química de minerales, en este caso se realizan análisis de microsondas electrónicas, esto con el fin de determinar las composiciones de los minerales, pero teniendo en cuenta varios lineamientos como son el equipo y la ubicación donde se llevaron a cabo los análisis, las condiciones analíticas específicas utilizadas, los procedimientos de corrección de datos como SAF, los estándares utilizados como fueron los minerales sintéticos y los minerales naturales. Todo esto simplemente a fin de detallar la recopilación de la composición de los minerales. Bueno, ahora basándonos en lo anterior y enfocándonos en algunos minerales, se presenta el granate, como lo podemos ver al lado izquierdo. El granate es un grupo de minerales compuestos principalmente por silicatos. En este caso se presentan 4 tipos de granate según su zonificación química. Estos pueden ser una zona granate, una zona staurolita o una zona sigimanita. Además, su composición química y zonificación varía entre las diferentes rocas, incluso dentro del mismo grado metamórfico. Esto pues quiere decir que las rocas que aparentemente se ven similares o iguales pueden tener granates con composiciones y zonificaciones totalmente diferentes. En cuanto a la biotita, que acá la podemos ver, la composición química de esta refleja más la química de la roca que el grado metamórfico. Esto quiere decir simplemente que la composición inicial de la roca, que en este caso es rica en hierro, tiene más influencia en la composición final de la biotita que en el grado exacto de metamorfismo al que se haya sometido esta roca.
En cuanto a la staurolita, que es rica en hierro, muestra una variación composicional ligera pero progresiva desde el núcleo al borde, enriqueciéndose en hierro. Bueno, esto es lo que indica es que su composición cambió durante su crecimiento, ya sea debido a las condiciones ambientales cambiantes u otros factores. En cuanto a la moscovita, que es el mineral más abundante del grupo de la mica, en este caso se presenta que a bajas temperaturas la moscovita tiene una tendencia a enriquecerse en aluminio y asemejarse a la composición de la celadonita, mientras que esta a altas temperaturas tiende más a parecerse a la paragonita, la cual es rica en sodio. En cuanto a la clorita, que acá la podemos ver, de esta se destaca la variación del magnesio y del hierro, ya que en rocas pelíticas cubre todo el rango desde rico en hierro a rico en magnesio, mientras que en el de rocas máficas es predominante solo rico en magnesio. En cuanto a la plagioclasa, que está acá, este es un subgrupo de feldespatos que constituyen una disolución sólida. De esta se destaca que la plagioclasa en rocas pelíticas tiende a volverse más rica en albita hacia los bordes, mientras que la plagioclasa en rocas máficas tiende a volverse más rica en anorita hacia los bordes. Por esto, pues se presentan los patrones de zonificación opuestos. Cuanto al anfíbol, que lo podemos ver acá, ese es un conjunto de minerales de la clase de los silicatos también. En este caso se destaca pues la gama de su composición de estos mismos y su potencial para proporcionar información sobre las condiciones metamórficas. Y por último, en la epidota, la zonificación óptica de color no siempre coincide con la zonificación química en esta, ya que pues las zonas de color a veces son engañosas y no corresponden necesariamente a diferencias claras en composiciones químicas. Y acá, por último, podemos ver las elimonitas, que son las que están al final. Bueno, continuamos con nuestra presentación y ahora nos vamos a ir al tema de la termobarometría. La termobarometría es una técnica que se utiliza para estimar las condiciones de presión y temperatura que experimentó una roca durante su proceso de metamorfismo. Esta técnica es útil para comprender la historia geológica de una región y para determinar los procesos tectónicos que ocurrieron en el pasado. En este estudio en particular, en el documento que leímos en esta clase y que le correspondió a este grupo, se utilizaron diferentes minerales para estimar las condiciones de presión y temperatura de las rocas de la formación Silgara. El granite, que es el que podemos observar que tiene un tono rojizo, la estaurolita, que es la que vemos en la mitad, que es como más amarillenta, y la sillimanita, que tiene más como una forma más como en capas. Son minerales comúnmente utilizados en la termobarometría porque su composición química es sensible a las condiciones de temperatura y presión. Para estimar la temperatura, por ejemplo, se utilizaron diferentes geotermómetros que se basan en la composición química de los minerales. El geotermómetro granate biotita, de hecho, es uno de los más utilizados y se basa en la composición química de estos dos minerales. Otros geotermómetros que se utilizaron en este estudio incluyen el granate anfibol y el granate estaurolita. Estos geotermómetros se basan en la composición química del granate y otros minerales que se encuentran en la roca. Por otro lado, para estimar las presiones, se utilizaron diferentes geobarómetros. Estos geobarómetros se basan en la relación entre la composición química de los minerales y la presión a la que se formaron. Los geobarómetros utilizados en este estudio incluyen el geobarómetro de Genn y Stout, el geobarómetro de Newton y Hazelton y el geobarómetro de Hodges y Spears. Los resultados de este estudio indican que las rocas de la formación Silgara experimentaron temperaturas y presiones diferentes en diferentes partes de la formación. Por ejemplo, las rocas de la zona de estaurolita registraron las temperaturas más altas, mientras que las rocas de las zonas de granate y biotita registraron temperaturas más bajas. La tabla 9 muestra los rangos de condiciones de presión y temperatura que se estimaron para diferentes zonas de la formación.
Además, los resultados indicaron que las cloritas en las rocas metamórficas de la formación Silgara registraron temperaturas de formación entre 180 y 355 grados Celsius. Estas temperaturas sugieren que las rocas experimentaron un proceso de rehidratación en el que las rocas más profundas se hidrataron y enfriaron antes que las rocas de los niveles más altos de la secuencia metamórfica. En resumen, la termobarometría es una técnica útil para comprender la historia geológica de una región y para determinar los procesos tectónicos que ocurrieron en el pasado. Y que los resultados de este estudio indicaron que las rocas de la formación Silgara experimentaron temperaturas y presiones diferentes en diferentes partes de la formación y que las cloritas registraron temperaturas de formación que sugieren un proceso de rehidratación. Esto para finalizar el tema de la termobarometría con el estudio de este artículo. Gracias. Relaciones de fase e historial de reacciones. El sistema químico que observamos a continuación se utilizó para trazar las fases coexistentes de las rocas metapelíticas de Silgara. A continuación observamos tres figuras, A, B y C. En la A podemos observar cómo se muestra un diagrama de FM en el que se calcularon las posiciones de trazado de los minerales utilizando el procedimiento de Thomson. En la figura B se muestra que las rocas metapelíticas son pobres en aluminio y ricas en hierro, y la mayoría de sus composiciones de roca a granel se ubican debajo de la línea de enlace granate-clorita. No se observa o no se reconoce ningún cambio significativo por el aumento de los grados metamórficos, aunque la química de la roca a granel de la zona de granate tiende a ser más rica en hierro que de la zona de silimalita. En la figura C se muestra cómo el campo de estabilidad del granate más clorita se expande mediante la adición de óxido manganoso al sistema. La cuadrícula petrogenética de Spirit Chain que estamos observando en este momento proporciona un marco internamente consistente e incorpora el efecto del comportamiento de la solución sólida de hierro-magnesio en todas las fases. Además, concuerda bien con la secuencia de reacciones minerales encontrados en los esquistos pelíticos de la formación de Silgara. Zona biotita. El ensamblaje inicial en rocas metapelíticas de la formación Silgara fue probablemente K feldespato más clorita. Zona granate. Las condiciones de nucleación y crecimiento del granate fueron relativamente constantes a lo largo del tiempo, y la pequeña desviación del comportamiento exponencial del CSD indica que un comportamiento de recocido de baja magnitud ocurrió desde que cesó el crecimiento del granate. La reacción de isogrado-granate depende en gran medida de la composición de la roca a granel y de los contenidos de óxido manganoso y óxido cálcico. En rocas con altas cantidades de estos componentes, el granate podría aparecer a temperaturas por debajo de los 450, mientras que en roca con cantidades bajas, el granate no podría aparecer hasta muy por encima de los 500. Zona de estaurolita. En ella hay evidencia textural que apoya la primera aparición de cianita en rocas metapelíticas de la formación Silgara, por la reacción polimórfica andalusita-cianita. Sin embargo, una reacción neta como la andalusita no se puede afirmar que la silimalita haya ocurrido durante el metamorfismo, porque no está claro si la andalusita reaccionó directamente para producir la silimalita o si primero se disolvió en una fase fluida, y la fase fluida transportó los componentes disueltos a una nueva ubicación donde el fluido precipitó. En la zona de silimalita aparece por primera vez en la moscovita inmediatamente adyacente al granate y se presenta como agregados de friobrolito. La zonificación química
y las inclusiones de silimalita y moscovita y cuarzo pueden indicar una disminución de la presión después de la formación de